Muy buenas noches, ¿cómo están? Soy Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, y como cada lunes les doy la más cordial de la bienvenida a ustedes que nos permiten y que les están interesados en estos temas, y por supuesto también darles la bienvenida a nuestros invitados a esta cita con las urnas 2021, que bueno, pues ya estamos a cada vez 84 días, estamos ahora de la elección. Y bueno, buenas noches, Ivonne Ortega, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Alejandro. José, qué gusto coincidir hoy sí puntual con ustedes. Muy bienvenida. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Roldán? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jorge, Alejandro, Ivonne? Qué gusto estar con ustedes otra vez. Muy bien. Alejandro Encinas, ¿cómo te encuentras? De nuevo, muy bien. Y gusto en saludarte, Jorge, Ivonne y a José. Excelente, muy bien. Bueno, pues como ya lo estamos viendo, pues las campañas empiezan ahora sí a tomar forma. Cada vez pues tenemos más elementos que nos van, pues a los ciudadanos nos van dando idea de por dónde va pues la intención de cada uno de los candidatos, de los partidos, ya están. Y bueno, creo que el tema pues más importante que ahorita está en la agenda electoral, en la agenda política, pues sin duda es el tema de Félix Salgado Macedonio, que aunque también en el caso de Michoacán está en ciernes la candidatura de Raúl Morón, también por Morena, pues evidentemente lo que ha traído los reflectores es la figura, ¿no? La personalidad de Félix Salgado Macedonio. Y bueno, para empezar, creo que habría que diseccionar este tema en varias partes. Primero, una ponderación de cada uno de ustedes acerca de qué fue lo que sucedió con lo que resolvió la noche del viernes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Algunos nos da la impresión de que se lavaron las manos y dijeron, pues ahí te va, INE. Otros señalan que bueno, le dio la razón básicamente al INE en lo que había resuelto, aunque pues se queda pendiente el tema de las sanciones. Pero ¿cómo ven esta decisión que tomó el tribunal y que bueno, el INE mañana por la tarde estará sesionando para definir pues ya el mandato del tribunal? Ivonne Ortega, ¿qué te pareció esta decisión del tribunal del viernes pasado? Bueno, pues yo veo, es muy claro y es exprofeso, está contemplado en la ley, si no me equivoco, dice, los precandidatos no presentan informes de gastos, no se les otorgará el registro. Entonces, me parece que el INE lo que hizo es cumplir con la ley y este regreso del tribunal al INE, más que lavado de manos, lo que yo diría es, ¿la ley se cumple o no se cumple? Creo que esa es la lectura que me parece un poco más grave respecto a ese tema, porque me parece que la ley se tiene que cumplir y si está contemplado en la ley que precandidatos que no hayan cubierto esta parte de demostrar el recurso, de dónde lo gastaron, y más bien no es de dónde lo gastaron, sino cuál es el origen del recurso, el que se gastó, pues está explícitamente en la ley. Esperaremos la definición que va a ser el INE, pero a mí me parece que la ley se debe de cumplir, ¿no? Es muy clara, así es. José Roldán, ¿cómo ves? El Tribunal Electoral es la autoridad que toma la última palabra y bueno, la ha hecho y devuelve el caso al INE para que éste gradúe la sanción. Y la graduación de la sanción deja firmes ya varias cosas. Uno, que si hubo precampañas. Dos, que efectivamente no hubo cumplimiento de la obligación y por tanto hay una irregularidad. Lo que resta, y a juicio del tribunal, tiene que hacer el INE es graduar la sanción, que puede ser la misma que ha tomado. Es decir, el tribunal no excluye la posibilidad de que no se dé el registro, pero le plantea la alternativa de que puede ser una sanción distinta, pero habrá que sancionar. Y ahí tenemos una cuestión. En lo personal no estoy de acuerdo con la sentencia del tribunal, me parece que no fue la vía que en todo caso debió realizar. Me parece que si aún el criterio, sosteniendo el criterio del tribunal, lo más adecuado
debió haber sido desaplicar la norma, que como lo dice Ivonne es muy clara. Cuando hay este tipo de faltas, la consecuencia debe ser el no registro y, sin decirlo, pero ese es el efecto, está desaplicándola. Yo creo que ahí no estoy de acuerdo, digamos, en una perspectiva técnica de la decisión del tribunal. Pero ya resolvió. La otra cuestión tiene que ver con la actitud de Salgado Macedonio, que es muy contrastante con el otro precandidato de Morena, de Michoacán, que en las mismas circunstancias, teniendo cuestiones análogas, han tomado una actitud muy distinta frente al tribunal y frente al Instituto Electoral. Claro. Ahora, ¿por qué destaco esto? Porque me parece que es importante, y eso es lo que pediría en un gobernante, que tenga la responsabilidad de sus palabras, de sus actos, de su actitud respecto de autoridades, que en este caso son las que tienen que tomar la medida. Y por supuesto hay un legítimo derecho de no estar de acuerdo con un acto de autoridad. Pero para eso hay argumentos ante las instancias, hay recursos legales y hay también formas de expresar el descontento de manera pública. No me parece que la actuación correcta sea la de llevar a cabo una amenaza explícita, Claro. la de establecer una intimidación que pone en riesgo la familia, la persona de los consejeros, y ahí ya estamos hablando de otro tipo de actuaciones. Y bueno, actitudes en donde pareciera ser que lo más relevante es qué tan fuerte grita una persona para ganarse espacio, qué tan estridente es. Tiene que ver con una manera de hacer política que por supuesto tiene su espacio y tiene su público, pero no ayuda en la construcción de mejores, de una mejor sociedad, de un clima que debe ser plural y el debate debe ser fuerte, pero aquí no estamos ante un debate fuerte, hay más calificativos y estridencia que ideas. Y creo que eso hay que remarcarlo y me parece que es importante dejarlo claro. Así es. Alejandro Encinas, tu valoración acerca de la decisión que tomó el Tribunal Electoral el viernes. Bueno, en principio, en cuanto al diagnóstico, me parece que es un razonamiento adecuado, porque lo que ellos vieron es que había la aplicación de una ley secundaria estaba inhabilitando un derecho constitucional, el de votar y de ser votado. Y ellos tienen que velar por el orden constitucional. Y entonces, cuando dos derechos entran en tensión, pues hay una jerarquía y también se tiene que hacer un cálculo de proporcionalidad, de que sea razonable la sanción respecto a la sanción cometida. Y me parece que era totalmente desproporcional y fuera de lugar inhabilitar a los candidatos, más aún cuando se trata de los candidatos punteros. Además, hay algunos atenuantes que el propio tribunal esgrime. El informe se entregó de manera extemporánea y la otra es la garantía de audiencia se negó por parte del Instituto Nacional Electoral. Entonces, desde mi punto de vista, ese razonamiento es adecuado. Sin embargo, como José Roland decía, el tribunal es la última palabra en materia de justicia electoral, pero en este caso está renunciando a ser la última palabra y esta papa caliente se la está aventando de nueva cuenta al INE para que sea el INE quien especifique cuál va a ser la sanción, entre las cuales hay que decir que todavía podría ratificarse la cancelación o la negación del registro para competir. Y aquí es en donde yo estoy muy en desacuerdo. Evidentemente nadie quiere pagar el costo político, el tribunal no quiere pagar el costo político de que a raíz de su decisión el nombre de Félix Salgado Macedonio aparezca en las boletas electorales. Esto se está llevando de calle a personas, como dice José, que pues han optado por otras vías mucho más democráticas y apegadas a derecho de la protesta, como es el caso de Raúl Morón, en el caso puntero en las encuestas para la gubernatura de Michoacán. Y sí te habla también de una justicia electoral a contentillo, que es moldeable, no hay criterios consistentes de decisión, sino son en función de la coyuntura, de valoraciones políticas, y en algunos casos el tribunal sí toma la última decisión, pero en este, que es una papa caliente, prefiere devolvérsela al INE. Dicho esto, solo quiero agregar que las amenazas, las incitaciones a la violencia hoy anunciadas por Félix
Salgado Macedonio me parecen inaceptables. Incluso esto de involucrar a la familia de los consejeros, porque pues eso es el hogar, el domicilio, me parece totalmente condenable. Y sin embargo, creo que eso no es pretexto para seguir cuestionando y criticando las decisiones del Instituto Nacional Electoral, que ojalá y también podamos platicar un poco de su desempeño y de sus decisiones. Claro que sí. Sí, bueno, Ramiro Hernández, que nos está siguiendo en esta conversación, nos comenta, dice que él está con AMLO al 1000%, y Nando González, él nos dice, pregunta honesta, ¿qué le deben en Morena a Félix Salgado, que le perdonan todo y usan toda la maquinaria del gobierno para hacerlo gobernador? Dice, los leo y los escucho. Eso es lo que pregunta Nando González. Y yo les quiero preguntar a ustedes si se está poniendo al INE en una encrucijada. ¿Por qué? Porque en el 2006, cuando se dio esta situación de la elección presidencial, en donde el hoy presidente acusó pues un fraude, y bueno, derivado de ello, pues se descabezó al órgano electoral. Hubo una salida ahí de Luis Carlos Ugalde, del Instituto Nacional Electoral, de manera anticipada, y ahora pareciera que en Morena están apostándole a lo mismo. Por lo menos el discurso del presidente López Obrador y también el del dirigente de Morena, Mario Delgado, en el sentido de que es necesario acabar con el instituto. Pues la pregunta que les quiero hacer a ustedes es si se está poniendo al INE hoy en esa encrucijada. ¿Lo ves así, Ivonne Ortega? Precisamente eso comentaba y quería cerrar empezar con lo que cerró sí. Alejandro, lo que me parece muy peligroso respecto al comportamiento y reacción de Félix Salgado Macedonio, es meterse ya no solo con el árbitro o con el que está en su cancha y llevar el proceso electoral, sino ya llevarlo a un ámbito más de las familias e inclusive llegar a amenazar a que el proceso electoral no se pueda llevar a cabo en Guerrero. Eso me parece que es muy peligroso. Igual que el que escribió, que no recuerdo el nombre, por si que tanto pudiera tener en deuda con Félix Salgado, que arriesgue un Nando proyecto González. inclusive de gobierno, porque le pringa definitivamente hasta el propio presidente esta condición y esta actitud de Félix Salgado Macedonio. Me parecería una condición muy compleja y muy grave, en donde el árbitro, que al final de cuentas es el que tenemos y es el que ha llevado los procesos, que llevó al propio presidente a ser nuestro presidente, es el árbitro con el que jugó 2 procesos atrás, con el que no estuvo de acuerdo, y en ese proceso en el que sí. Entonces, me parece que todos tenemos que tener la responsabilidad de cuidar a ese árbitro, nos favorezca o no nos favorezca. Hemos tenido todos como partidos multas, sanciones, a veces no estamos de acuerdo, lo rebatimos en la mesa con argumentos jurídicos, con argumentos legales, pero no con violencia y mucho menos convocando a la insurrección como lo está haciendo Félix. Claro. José Roldán, ¿tú ves al INE en una encrucijada hoy? Está en una situación de riesgo, por supuesto. Ahora, yo creo que la historia del anterior IFE como del ahora INE han estado moviéndose en la encrucijada. Si han pasado momentos difíciles, en esos momentos difíciles se han dado escenarios de una renovación total que ha permitido la recomposición, no necesariamente para bien, pero bueno, tiene que ver con la historia de esto. Ahora, creo que y tiene que ver con una cuestión de cultura y de estabilidad y de arreglo de los actores políticos, el que tenga que ser un árbitro, y aquí pareciera ser 2 lógicas distintas y contrapuestas. Cuando he preguntado a los consejeros del histórico IFE, hablo de Woldemar y demás, ¿por qué es el IFE que ha sido más reputado? Ya tiene una reputación más alta en la estima social. Y tiene que ver con un mecanismo que decidieron los partidos políticos, pero en el sentido que no había vetos. Es decir, los consejeros que integraron ese IFE histórico fueron
igualmente decididos por los partidos políticos, pero con ausencia de vetos. Es decir, todo el mundo estaba de acuerdo que las personas no eran vetables. Había un consenso de todos en ese sentido. ¿Cuál fue el cambio? Y eso fue una cuestión que yo creo que fue perversa, es la designación por cuotas. Es decir, tantos del PAN, tantos del PRI, el PRD menos, y eso es lo que generó un fenómeno de exclusión. Es decir, aquellos excluidos de esas cuotas son los que comenzaron a tener cierto encono en la medida en que no se sintieron integrados. Y creo que esa es una cuestión perversa. Ahora, la otra cuestión, toda autoridad que tome una posición de control, de sanción, de aplicación, no va a tener contentos a aquellos a los cuales se les aplican las sanciones, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, tenemos que apreciar que está cumpliendo sus funciones. Pero, y ahí viene el otro tema, es cómo actúa, y ahí tiene que ver con la encrucijada, es no solamente la aplicación de la ley, el que sea un árbitro, sino tienen aquí que ver estos aspectos subjetivos, personales, en donde a veces hay mechas cortas de las personalidades, en donde se toman, digamos, se envuelven en la misma lógica de confrontación, de declaraciones de tweets que yo creo que no abona a hallar un tono más republicano, en donde pueda haber posiciones en contra, pero el INE es autoridad y los partidos políticos son aquellos que en este caso son los que están del otro lado. Entonces, no puede haber diálogos de tú a tú, porque eso deriva en esto que estamos viviendo. Claro. Alejandro, ¿tú sí verías al INE en una encrucijada en estos momentos? Por supuesto, pero yo agregaría el INE por su propio comportamiento y por sus propias decisiones se posicionó en esta encrucijada. No soy partidario del discurso que victimiza al INE, sino más bien de un discurso que lo llama a rendir cuentas. Y efectivamente creo que uno de los grandes problemas de este INE es su conformación, una parte de su conformación, la primera, porque fue por parte del sistema de cuotas y eso compromete su imparcialidad como árbitro. Si tú hoy en día me preguntas a mí, ¿cuál es el principal factor de oposición a Morena? No te contestaría que ni es el PRI, ni el PAN, ni el PRD, sino que es más bien el propio Instituto Nacional Electoral. Y esto no tiene por qué ser así, porque el INE no está llamado a hacer un papel opositor al partido en el poder, sino el árbitro de una contienda que debe ser guiada imparcialmente. Y hay que recordar cómo se conformó este INE. Precisamente fue Silvano Aureoles, cuando era coordinador de diputados del PRD, en el marco del Pacto por México, en donde como una forma de entre los acuerdos políticos para compensar la participación de Nueva Izquierda y del PRD en este pacto de las reformas estructurales, pues consistió en el otorgamiento de los asientos de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba, que hoy son los consejeros vocales en la suspensión o la cancelación del registro, nada menos que del candidato de Morena a Michoacán, que es Raúl Morón. Aquí estamos hablando entonces de que hay posiciones políticas comprometidas y que este afán de protagonismo o de subirse al ring político por parte del INE, pues es un tanto incendiario y está generando una crisis de gobernabilidad en este país. Su fallo ha sido desproporcional, autoritario e intolerante, y yo diría la principal forma de convivencia para dirimir nuestros conflictos son las elecciones, es la democracia, es que la gente decida quién gobierna. Y aquí lo que el INE está haciendo es, en vez de tutelar ese derecho, cancelarle a un sector mayoritario de la población de varios estados su derecho a competir. Y ahí es en donde yo diría que sí hay, pues que ahí sí está jugando con fuego el Instituto Nacional Electoral, y yo lo suscribiría en una tendencia incluso a nivel global, que algunos analistas o estudiosos le llaman el lawfare, que es esta aplicación política de la ley, ¿no? Esta guerra jurídica o guerra con instrumentos institucionales que mantiene una apariencia de legalidad para inhabilitar a un adversario político. Y a eso ha pasado en el caso de Sergio Moro y contra Lula da Silva, y ya vemos ahora cómo Sergio Moro, el juez que antes era sumamente respetado y prestigiado, ya está puesto en tela de juicio por sus arbitrariedades contra Lula, y cómo Lula salió
libre de la cárcel y sin ser declarado culpable. Y así ha pasado con muchos liderazgos, con Correa, ahora en las elecciones que acaba de perder la fuerza de Correa, pues sí, la perdió, pero porque a Correa le impidieron competir al candidato preferido de los ecuatorianos. Y así considero que se está inscribiendo ya en esta tendencia de la persecución jurídica o el uso de mecanismos institucionales para inhabilitar a adversarios políticos, y lo que yo diría es reivindiquemos las urnas, reivindiquemos la democracia, que sea el voto de los ciudadanos y solo el voto de los ciudadanos quien decida quién nos gobierna. Ivonne, ¿estás de acuerdo con esto? Sí, perdón, adelante. Ahí sí me gustaría opinar, porque ¿qué hubiera pasado si Morón y Félix Salgado hubieran cumplido con la ley? Si hubieran cumplido con la ley no hubieran sido sancionados. Está estipulado en la ley, los están sancionando porque no están cumpliendo con la ley. O sea, no, y que la gente puede decidir cumplir o no cumplir la ley. O sea, todos los candidatos que sí cumplimos con la ley, ¿estuvimos mal? Yo agrego un elemento, si me permiten. A ver. Primero, porque todo mundo, y yo creo que aquí no hay que disculpar, y se aplica el dicho de tantos años en la corte y no saber mover el abanico. Es decir, los políticos saben que hay una obligación. Más del 90% de los candidatos cumplieron su deber. Así es. El propio Salgado Macedonio, y hay testimonios y videos, dicen, yo tengo que rendir un informe porque si no lo rindo, me van a quitar el registro. Llegó el momento, un mes después, ni siquiera extemporáneo, un mes después, dio el informe. Es decir, sabía su obligación, la conocía muy bien, no rindió el informe y la ley dice explícitamente que a quienes no rindan el informe no tendrán registro. Es decir, no es un acto arbitrario, hay un fundamento legal, los actores sabían muy bien cuáles son las reglas, no es un acto caprichoso, entonces ahí yo sí diferiría radicalmente con la precisión de ley. Sí, totalmente, Alejandro. Por alusiones, por dobles alusiones, si me permiten, que lo sancionen, porque efectivamente omitieron una obligación legal. Y también hay que criticar la negligencia de Mario Delgado y de su representante en el Instituto Nacional Electoral, porque ellos fueron quienes le dijeron a los candidatos que no era importante presentar este informe porque no había habido precampañas y porque había sido por encuestas. Entonces, por supuesto que hay una omisión, pero aquí, así como la ley dice, una ley secundaria dice que hay que presentar un informe y si no se cancela la candidatura, hay un derecho constitucional que se llama votar y ser votado. Y aquí no solamente se está negando el derecho de los candidatos a ser votados, sino principalmente el de los ciudadanos para elegir entre todas las alternativas existentes. No caigamos en este discurso de la intolerancia de quien es mi rival político, pues no lo permito competir, porque ahí perdemos la clave civilizatoria de la democracia. Y si tú pones en una balanza la sanción y la afectación a las condiciones democráticas de la contienda, me parece que es mucho más preferible imponer una sanción, sí ejemplar, pero entre un catálogo mucho más amplio que aquello que entre en contradicción con el derecho de votar y ser votado. Aunque la ley lo establece. Sí, pero también establece votar y ser votado. Y el votar y ser votado es un derecho constitucional. Lo leo textual, dice, precandidato que no presente informes de gastos, no se le otorgará el registro. Exactamente eso dice, tal cual. Yo si quiero ser candidato tengo que cumplir con la ley. Mi partido, si quiere que yo sea candidato, tiene que cumplir con la ley. Porque entonces, ¿qué pasa con los que sí cumplieron con la ley? Pero ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo a enfrentarse a estos candidatos en las urnas? Es lo que no, o sea, ¿por qué el miedo a enfrentarse a estos candidatos en las urnas? Esas son dos cosas distintas. No, dos cosas distintas. Yo coincido. Que la democracia decida. Hay una ley de menor jerarquía que contraviene un principio fundamental de la democracia, que es votar y ser votado. Si tú pones estas dos cosas en tensión, tienes que privilegiar el votar y ser votado. Si ese fuera el caso, ya hubiera sido controvertida ese artículo. Es decir, es lo que el tribunal está diciendo. El tribunal ratificó lo que dijo el INE, ojo. El tribunal no excluye la posibilidad de que se confirme la decisión. Es correcto. La misma decisión. Así es. Entonces puede ser la misma. Para el tribunal es válida la exclusión, pero lo que le está pidiendo al INE es una justificación de por qué, si él lo decide, la sanción sería el no registro.
es una cuestión de justificación. No está excluyendo esa posibilidad, aún el tribunal, aún en esa posible interpretación. Pero entonces estamos en un escenario de una diversidad de interpretaciones que tienen que ser justificadas. Pero el hecho de que se vuelva a excluir, que puede no ser, no significa que haya una arbitrariedad. Es una solución posible que tiene que ser justificada. Así es, así es. El tribunal lo que hizo sí fue ratificar lo que detectó el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, ya vamos a ver, digamos, insisto, mañana, después de estos amagos, de estas amenazas, incluso a la integridad física de los consejeros electorales, vamos a ver qué sucede. Ya el consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que pues no van a valer amedrentamientos. Vamos a ver cómo resulta. Y yo les quería preguntar, justamente en este mare magnum que brinca y que yo lo veo como una especie de actitud abusiva de parte de Morena, con el tema, por ejemplo, de la sobrerepresentación. Acabamos de conocer hace apenas unas horas, un par de horas más o menos, el proyecto de sentencia del magistrado Felipe Fuentes respecto a las impugnaciones que se hicieron por parte de Morena, precisamente, para el tema de la sobrerepresentación. Y lo que está ratificando el proyecto de sentencia es la decisión del INE. Lo que hizo el INE, dice el magistrado, es lo correcto. Estamos viendo una actitud, digamos, no propia de un partido en el poder, Ivonne Ortega. Bueno, creo que estamos viendo una condición en donde yo siempre he dicho que el buen juez por su casa empieza. Y hoy, en estas condiciones en las que tenemos que dar ejemplos de participación, de motivación a la sociedad, estas lecturas sesgadas de alguna manera, porque no, la ley se aplica o no, no puedo acomodarla a mi criterio. Y si se está aplicando la ley, pues creo que deberíamos de respaldarla. Claro. José Roldán, ¿qué te parece planteamiento que hace el magistrado Felipe Fuentes de darle la razón al INE en el tema de la sobrerepresentación? Me parece relevante, no conozco el proyecto de sentencia, así es que me llevaré de tarea a leerla. Ahí te la mando. Creo que es importante establecer un remedio a la sobrerepresentación. Efectivamente, la historia nos dice que en algún momento el propio INE toleró un cierto porcentaje, pero lo que estamos viendo es que es cada vez mayor y por supuesto eso compromete en el fondo el sentido del voto que damos los ciudadanos precisamente para poder tomar una diversidad de decisiones y por tanto que el sentido del voto se vea reflejado en la representación final. Y me parece que eso es recuperar este sentido constitucional que debe ser garantizado. Claro. Alejandro, ¿qué te parece el proyecto de sentencia? Hay que ver todavía que sea ratificado por la mayoría de los magistrados, pero por ahí viene, digamos, la propuesta. Pues es un proyecto de sentencia en un tribunal que está dividido en dos bloques y entiendo que justamente habrá que esperar que el bloque mayoritario opine al respecto. A mí me parece que no le corresponde, yo no estoy a favor de la sobrerepresentación, me parece que en un esquema ideal el porcentaje de votos debería traducirse literalmente de manera proporcional al número de escaños. Ahora, estas leyes no las hizo Morena, no las hizo la actual legislatura, son herederas del priismo y el panismo que las defendieron cuando les convenían. Y ahí también vemos la aplicación selectiva de la ley. En algunos casos todo el rigor, todo un enfoque letrista, y en otros un enfoque garantista y flexible y que hace ponderaciones en función de las preferencias políticas. Entonces, además de eso, habría que cuestionar. El INE no es legislador, no le corresponde legislar al respecto, y lo está haciendo a través de una reglamentación administrativa. Y la otra es que las reglas del juego no pueden cambiarse una vez que inició el juego. Ya estamos en el segundo tiempo. Y de nuevo estamos viendo cómo la principal herramienta ante la debilidad política de la oposición es utilizar instrumentos jurídicos aparentemente legalistas, instrumentos administrativos para
tratar de impedir que Morena llegue a alcanzar la mayoría. Esa es la tesis que han querido desde el principio descarrilar. La alianza va por México, los planteamientos que ha hecho Héctor Aguilar Camín de quitarle la mayoría para que no controle el presupuesto, no pase leyes, pues es parte de este entramado y hay que entender estas decisiones enmarcados pues en este propósito de la oposición. Ahora que mencionas, sí. Adelante, Ivonne. Sí. Habría que aclarar, no es la ley, es la Constitución, es el artículo 54, el que trata de evitar la sobrerepresentación. Así bueno, es. La Constitución la permite hasta en 8%, y también permite la libertad de movimiento parlamentario, porque los escaños no son patrimonio de los partidos políticos, sino pero esa que libertad se pervirtió, ¿no? Se ha pervertido, sí. Las y los diputados tienen la libertad de llegar por un partido y de cambiarse a otro, pues es parte de los juegos y de las negociaciones parlamentarias. Sí se ha pervertido en definitiva, y tiene que haber un cambio, pero insisto, no son ni los tiempos ni le compete a esta autoridad, al Instituto Nacional Electoral. Pues ahí está, vamos a ver cómo lo termina resolviendo el tribunal. Nada más les leo algunos comentarios de los que nos están siguiendo en esta conversación. Jorge Cabrera dice, aplica que sobre advertencia no hay engaño. La ley dice que hay que presentar el informe. Adrián Martínez Chapa dice, exacto, dice, es justo lo que dice Ivonne Ortega, no es más que cumplir con la ley y ya la conocían. Eddie Maldonado dice, ¿cómo pueden aspirar a ser legisladores y ser responsables de crear y modificar las leyes si respetan las reglas del juego? Quien viola la ley no debe aspirar, dice, a legislar. Enrique Cueto pregunta, dice, a ver, muestren la ley. Bueno, ya se mencionó aquí cuáles son los preceptos legales en el caso de la sobrerepresentación, en el caso de los reportes que debieron haber presentado, también ya señalaron cuáles son estos mismos. Hugo Zavala dice, no se trata de dejarlo a la democracia, dice, se trata de que todos los candidatos cumplan con la ley. Por supuesto, Enrique Cueto Barragán dice, es una mentira, dice, la nueva ley dice que nadie puede ganar más que el presidente, y ahí sí dice no aplica la ley. Bueno, es la interpretación, pero bueno, les damos las gracias a todos los que están siguiendo esta conversación y que, como vemos, pues sí le interesa mucho a la gente saber pues qué va a suceder en estos temas. Y justamente el siguiente asunto que les propuse para ponderar y valorar cómo lo están viendo ustedes, llama la atención que el presidente de la República mantiene las conferencias de prensa en Palacio Nacional. Hoy duró casi 3 horas la conferencia, sigue yendo a los estados, postea cosas en sus redes sociales, habla de programas sociales, de entrega de becas, que está avanzando en este o en otro asunto. Más allá de adjetivar en contra de los opositores, lo que llama la atención es eso, que hable, insisto, de programas sociales, de avance y de entrega en programas sociales, y no ocurra prácticamente nada. Ivonne Ortega, ¿cómo has visto al presidente? Vuelvo a retomar una frase que en algún momento una de las mañaneras comentó el presidente, nos decía que el buen juez por su casa empieza. Él tiene que dar el ejemplo, porque si no vamos a encontrar muy pronto, o seguramente ya habrá, no tengo la información de los territorios, pero encontraremos entonces a gobernadores hablando de sus logros, a presidentes municipales hablando de sus logros, a los propios operadores que están teniendo algún servicio, que son empleados de alguno de los gobiernos, condicionando el apoyo de alguno de los gobiernos a cambio de su voto, cuestionando esas condiciones. Entonces yo sí me quedaría con esa frase que comentó el presidente en una de las mañaneras, donde decía, el buen juez por su casa empieza. Entonces, ¿de qué sirvió el famoso pacto que firmaron, que de todas maneras está contemplado? Volvemos a la ley, que no se deberían de meter los que tengan cargo público respecto a los procesos electorales, que eso nada más está picando a que pues otros lo hagan también, ¿no? Claro. José Roldán, ¿tú ves que esto es impugnable, estas actividades, pronunciamientos del presidente de la República? Seguramente están presentándose ya quejas o denuncias ante las autoridades electorales sobre los actos del presidente, y es
probable, por supuesto, que el INE lleve a cabo nuevos procedimientos, que envíe a la sala especializada procedimientos especiales sancionadores y que, bueno, la sala especializada o bien el propio INE lleva a cabo sanciones. Eso seguramente. La materia electoral está plagada y está llena de las estrategias litigiosas de los partidos políticos y la verdad es que la mayor parte tienen ya un entrenamiento bastante considerable por muchos procesos electorales de cómo presentar quejas, cómo defenderse. Así es que va a estar socorrida la jurisdiccionalización de estos temas. Y bueno, pues por supuesto lo que tenemos es un presidente particularmente activo que suele engancharse con ciertos temas, que aun cuando haga ejercicios que a veces parecieran ser de autocontención, como el compromiso al que convocaron los gobernadores, no sé si hayan ya localizado el acuerdo firmado. Si así, yo les vuelvo a reiterar que me gustaría mucho conocerlo. Pero vamos a tener un presidente muy activo. Y si los controles no funcionan, pues entonces es el banderazo de salida también para los presidentes municipales y para los diputados y para los gobernadores, y cada quien va a hacer en el ámbito que le corresponde sus propias campañas electorales. Claro. Alejandro Encinas, ¿qué hacer con el presidente? Pues que sea parte del debate. Necesitamos en este país más deliberación pública, no menos deliberación pública. Fíjate qué modelo tan deficiente de campañas que privilegiamos los spots de 30 segundos, las canciones pegajosas, los utilitarios, en vez de confrontar ideas. Ojalá y los gobernadores y los presidentes municipales tuvieran logros y esos logros los pudieran presumir, porque así podría revitalizar el debate público y la gente tuviera más información para tomar decisiones basadas en no spots, no en campañas de mercadotecnia política, sino en un debate público robusto en el que nadie sea silenciado. Y sobre todo cuando estás hablando de procesos de cambio político, los gobiernos que aspiran a la transformación y que incomodan a los poderes fácticos en sus respectivos países, pues solo conquistan electoralmente el poder del Estado, de las instituciones públicas, pero perviven muchos otros poderes a la par, el poder financiero, el poder mediático, y claramente hoy en México lo que vemos es un poder mediático pues que es totalmente crítico y opositor a la denominada Cuarta Transformación. Entonces, qué bueno que existan las mañaneras, porque es un ejercicio de contrapeso informativo, de que se aclaren, porque también hay mucha desinformación, ha pululado mucha desinformación en estos días, y si no hubiera este ejercicio de las mañaneras, pues muy difícilmente la gente podría contar con información distinta y emitir un juicio propio. Entonces, más y no menos deliberación, más y no menos debate público en este país, sin silenciar a nadie. Mira, hoy me voy a ver muy legaloide, pero también la ley contempla eso, también la ley contempla los tiempos para informar, si hubieran logros o no hubieran logros, también contempla la ley tiempos para informar, y estos son tiempos de silencio electoral. Así es, José. Pero ya hay un fallo previo por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que permite al presidente llevar a cabo sus ejercicios informativos todas las mañanas y emite unos lineamientos y unas directrices pues un poco extremistas o muy difíciles de acatar. No sé cómo va a ser, ya estábamos hablando la semana pasada de esa, pero de que se puede realizar el ejercicio de las mañaneras se puede, y ojalá y otros gobernadores también lo hicieran, más aún cuando estamos en tiempos de pandemia y se tiene que hablar de vacunación, de prevención, cosas que la ley permite sobre temas de salud, protección civil y educación. Tú decías lo de las becas, pues es parte de educación. A mí me gusta lo que dice Alejandro, en el sentido del debate, y yo en eso aplaudo lo dicho por Alejandro, pero creo que hay que ubicar los temas en varios niveles. A ver, es importante el debate, creo que hay que incentivarlo, pero el debate tiene ciertas reglas. Para llevar a cabo un debate tiene que haber condiciones de paridad y tiene que haber intercambios de ideas. Lo que hace el presidente no es un debate. El presidente se ubica desde una posición de poder como jefe de Estado, como jefe de gobierno, y lo que lleva a cabo son pronunciamientos respecto de lo que estima son sus adversarios y por tanto asume una posición de parte.
pero asume una posición de parte sin llevar a cabo un intercambio. A mí me encantan, por ejemplo, estos debates que se dan en el Parlamento inglés o en el Congreso de los Diputados en España, y ahí en YouTube podemos ver los debates célebres entre los primeros ministros y la oposición, o Felipe González, o algunos otros, en donde hay debates a partir de que están ubicados en condiciones de paridad y hay intercambio de ideas y hay argumentos. Lamentablemente, y el presidente es parte de esta cultura, no hay una cultura de debate. Hay pronunciamientos, hay calificativos, hay descalificaciones, hay burlas, hay sorna, y eso no es un argumento propio de un debate. ¿Y en el Parlamento británico no hay todo eso, José? ¿Perdón? ¿En el Parlamento británico no hay todo eso que acabas de mencionar también? En condiciones de paridad Sí, puede en darse, condiciones de paridad. hay un debate cáustico, pero siempre hay una posición de paridad. Y con todos los medios volcados en contra del presidente, ¿no hay cierta paridad? No es un ¿O debate, la paridad juega en contra del gobierno, no? es un juego de descalificaciones. No están dadas ni siquiera en los debates, en las campañas en donde juntamos a una diversidad de candidatos. Es una parte de la espotización llevada presencialmente donde están los distintos candidatos. Y por supuesto, un debate es el que podemos tener acá, en donde hay intercambio de ideas, en donde no nos hemos intercambiado ningún solo insulto, de ninguna descalificación personal, y podemos debatir y podemos hacerlo fuertemente. Y se dan las condiciones para esto en un marco de respeto y de desacuerdo. Pero no lo estamos viendo en el escenario político, y me parece que en eso el mismo sistema político, las mismas reglas electorales van generando ese tipo de esquemas. Ahora, el otro plano es efectivamente que en este momento hay un conjunto de reglas que establecen determinadas condiciones y por tanto las reglas están así para hacer posible un terreno en el cual lo político tenga un ámbito, en donde el ejercicio de gobierno tenga otro ámbito, con las excepciones que pueden ser difíciles de cumplir, pero finalmente son las disposiciones y lo que ha dicho el tribunal. Sí, habría que ver, por ejemplo, si algunos gobernadores se pusieran los guantes igual que el presidente, y pues yo no sé si acabaríamos a golpes en algún día, porque digamos, con el nivel de estridencia que puede llegar a tener algunas expresiones del presidente, y si le devolvieran en el mismo tono los gobernadores, pues esto ya no acabaría en un debate, ¿no? Y por ejemplo, hay temas tan específicos donde el presidente incluso, lejos de dar datos, lo que da son sus impresiones, o sea, sus percepciones, lo que él ve que así son las cosas, pero no hay realmente un intercambio. Y también hay que decirlo, en el caso de las conferencias de prensa matutinas, hay un gran número de periodistas que hacen preguntas a modo, que están sembradas las preguntas. Y en algunos casos, ya lo veremos más adelante, en algunos casos pueden incluso hasta cometer algún tipo de ilegalidad cuando se hacen ciertos planteamientos que, insisto, fueron sembrados. Y cuando algún periodista hace una pregunta seria, concreta, como ocurrió la semana pasada con el periodista de Reforma, que preguntaba al presidente si él descartaba que se iban a vacunar a los médicos, y él le responde diciendo, no, si yo te digo que se descarta, pues ese es el titular de mañana del Reforma, ¿no? Y al final de cuentas lo que acabo diciendo es, los médicos se van a tener que esperar hasta que les toque de acuerdo con su edad, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde está parte del dilema, y es donde digamos, ya no cuadra, pues, una discusión o un debate, y sobre todo cuando se tienen reglas. Ahora, estas mismas reglas, él participó como miembro de la oposición para la construcción de estas, para la construcción del entonces IFE, como presidente del Partido de la Revolución Democrática. En fin, a lo largo de los años,
él ha participado en este tipo de acuerdos que son los que tenemos ahora y son los que nos rigen. Si esas reglas no les satisfacen, pues deberían de cambiarlas, ¿no? Pero en tanto existan estas, habría que apegarse a ellas, ¿no? Yo creo que es un modelo nuevo, incipiente de comunicación, que es desde luego perfectible, que en algunos casos se llega a extremos, pero yo creo que es mucho mejor y creo que mucho mejor que los modelos anteriores. ¿Cuántas conferencias de prensa dio Enrique Peña Nieto en su sexenio? Con interpelación verdadera. Si mis cuentas no fallan, ninguna, ¿eh? Y era un modelo más basado en digamos, la alianza, además no pública, no específica, sino una alianza entre los medios de comunicación, muchos medios de comunicación, no todos, también hay periodismo independiente de investigación, pero muchos medios de comunicación y el gobierno en turno en función de pues los cheques, el pago, la contratación desmedida de publicidad. Simplemente hay que ver la novela de Enrique Serna El vendedor del silencio, cómo se generó este modelo bastante pernicioso para el debate público, en donde se pagaba para que no les pegaran. Y yo diría, pues, así como dicen que el presidente no emite información con evidencia, sino con sus impresiones y sus percepciones, pues lo mismo habría que hacer o pedir cuando se dice, Jorge, que se siembran preguntas en las mañaneras, en función de qué evidencia se comenta esto. Yo creo que podemos elevar la calidad de las preguntas, hay unas, pues sí, que dejan mucho que desear, pero de eso a decir que se sembraron, que hay nuevamente un contubernio, pues habría que si se acusa, pues habría que probar. Está documentado. Pero bueno, ya se nos acorta el tiempo y nos falta todavía abordar otro asunto que creo que es de los que están, digamos, ahí en la discusión, pero que habría que dar un primer abordaje. No hay muchos datos acerca de este planteamiento que está haciendo el gobierno de la República para modificar los libros de texto de la SEP. Hizo algún comentario el presidente el sábado en Puebla, ¿no? Diciendo que son libros de contenido neoliberal y que por eso van para atrás, así dijo. Y esta mañana también en la conferencia de prensa recalcó que es necesario modificar los libros de texto. Y más allá del ruido que se generó porque se estaba convocando a ilustradores para que hicieran el trabajo de manera gratuita, la pregunta que les quiero hacer es, ¿ustedes cómo ven este planteamiento de modificar el contenido de los libros de texto? Creo que cada sexenio, o por lo menos de vez en cuando, los regímenes han tratado de hacerle algún ajuste a los libros que sirven para dar clases a los niños en nuestro país. Pero ¿cómo ven este planteamiento de modificar los libros de texto? Ivonne Ortega. Ese creo que sí es un tema. O sea, hoy nos salimos de todo el tema que tiene que ver con elecciones, procesos electorales, etcétera, y este sí, pues es el futuro al final de cuentas de nuestro país. Estamos hablando de los niños, de las niñas, de los libros de texto que pues han sido por muchos años estudiados por diferentes, inclusive gente de izquierda, pedagogos, en donde se ha construido. Habría que ver, escuché que decía que se iba a hacer con total transparencia, pero también escuché que decía que hace año y medio que se está trabajando. Esa transparencia tendría que mostrarse en ese año y medio quiénes están trabajando, sobre qué están trabajando. Oí que se habló también del tema de moralidad, pero también de espiritualidad en un estado laico, en qué condición. Me parece que lo primero que se tiene que hacer es sacar a la luz pública, ser completamente transparentes con el futuro de nuestros hijos. Yo tengo un niño de 7 años que está en primero de primaria, va a pasar a segundo y pues es con los libros que va a estudiar. Entonces es con el futuro de nuestro país. Yo pediría de entrada que sea totalmente transparente. Él dijo que quiere ser totalmente transparente. Hay que transparentar primero este año y medio que él también ya comentó que se ha estado trabajando en él, quién es el encargado, quiénes son los pedagogos, bajo qué conceptos, este tema de la espiritualidad y muchas cosas que pues todos escuchamos, ¿no? Así es. José Roldán,
José Roldán, ¿cómo lo ves? Creo que hay muy pocos datos, pero el fuerte es que están buscando modificar los libros de texto. Es un tema, por supuesto, y coincido con Ivonne, serio, que debe ser asumido como tal. Los libros de texto se destinan a una población que está en formación y por tanto hay que tomarlo con mucha seriedad. Creo que si el ofrecimiento es hacer el trabajo en unas cuantas semanas, eso no creo que es una expresión que no toma en serio la magnitud y la profundidad que debe llevarse a cabo. Quienes tenemos alguna experiencia en educación, conocemos la complejidad que puede hacer o que puede tener elaborar un libro de texto. No es simplemente que juntemos a diversidad de manos y de mentes para que cada quien haga una partecita y luego hacer un pegado de partes. Tiene que tener una estructura, tiene que tener una unidad, tiene que estar apoyada en instrumentos metodológicos, pedagógicos, objetivos de aprendizaje, en fin, es una construcción la que debe hacerse. Y bueno, el tiempo pareciera ser que habla más de una improvisación que de un trabajo serio. Por supuesto, no puedo opinar de los contenidos porque no los conozco, pero ha habido experiencias previas. Yo recuerdo en el sexenio de Peña Nieto, de Calderón, en donde ya publicados los libros resulta que había faltas ortográficas. Así es. Tenían que ser regresados a los talleres precisamente por una deficiencia en la revisión final. Entonces, lo que se hace a prisas tiene mayor probabilidad de que salga mal. Así es que creo que no es una cuestión que debe prestarse a juegos de improvisación. Claro. Alejandro, a prisa, deprisa, al vapor y a hurtadillas, como que no suena muy bien. Pues que no se haga deprisa, que se haga de manera abierta, convocando a los mejores especialistas, a los mejores pedagogos, porque efectivamente los libros de texto no están escritos en piedra. El mundo va cambiando, se van descubriendo nuevas cosas y se tienen que actualizar a los nuevos campos de estudio y también a los nuevos desafíos en el futuro del trabajo, etcétera. Claro. Y creo que, parte de la educación, de los logros, de los avances en la educación en México son los libros de texto gratuitos, que homologan, que tienen buena calidad en sus contenidos, pero que sí tienen que ser periódicamente revisados. Y pongo dos ejemplos. El tema de haber sustraído de los planes de estudio la materia de civismo. La educación tiene que ser una formación integral, no solamente técnica y de conocimientos. Las escuelas son el lugar para inculcar valores democráticos, valores de ciudadanía, para que los niños y los jóvenes estén listos después de ejercerlos cuando, el voto y antes algunos otros derechos políticos que ya tendrían que estar ejerciendo, como son la participación política, etcétera. Y que se sustrajo, eso creo que se tiene que recuperar. Lo mismo la salud sexual y reproductiva, que durante los gobiernos panistas y específicamente el de Felipe Calderón, a causa de que se llevó un dogma, una creencia personal a política pública, se eliminaron o se redujeron los contenidos en cuanto a salud sexual y reproductiva, y ahí vemos también cómo eso lamentablemente redundó en un incremento en las tasas de embarazo adolescente. Entonces, un debate de nuevo amplio, abierto, que convoque a los mejores especialistas, ilustradores, que se reditúe por el trabajo, porque también eso es importante, y que también sea un ejercicio participativo y que involucre a las voces interesadas de todo el país. Pues ahí está, efectivamente, creo que es justamente lo que ha faltado, transparencia, ¿no? Acerca de qué es lo que exactamente se quiere cambiar. Sí, son libros neoliberales, pero ¿qué necesariamente de ese neoliberalismo está mal, no? O sea, lo que tú mencionas, Alejandro, esto de los, cómo se fueron cercenados, pues, los libros de texto en el tema de la sexualidad, y que sí tuvo un impacto, ¿no? Junto con otras decisiones, ¿no? Otras decisiones que tomó el gobierno de Felipe Calderón, que impactaron de manera importante en este tema, ¿no? Entonces sí, ojalá y abran más la discusión. Y bueno, ya para ir cerrando, quisiera preguntarle su comentario
acerca de otra de las propuestas que también generó mucho ruido este fin de semana, que en la Silla Rota les dimos a conocer la semana pasada, y es el logo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Yo tengo la impresión de que esta discusión que se suscitó en redes, o sea, nos perdemos pues en lo superficial, ¿no? Yo creo que eso es criticable, cuestionable, pero no sé si estamos perdiéndonos en la superficialidad y dejando y no entrándole al fondo del asunto. Ivonne, ¿cómo viste esta discusión que se dio el fin de semana? Yo creo que, como otras varias que veremos en otros momentos, me parece que pues, no sé si vaya a ser el logo final, si se quede, no se quede, si la decisión sea que ese sea, pero al final de cuentas lo que más importa pues, es que el aeropuerto opere y opere bien, ¿no? Creo que es una cortina de humo en donde pues caemos, o caen varios, porque no entra al debate, pero caen varios y entramos al debate y descuidamos los temas que verdaderamente tienen que ver, como el que hablábamos ahorita precisamente del libro de texto, por ejemplo. Ese sí, para mí, en lo personal, como mamá y como mexicana, sí es un tema que me preocupa. Allá de los capítulos que le han quitado partes a los libros y han afectado la vida de los mexicanos, es cuando llega Fox y le quita la parte de civismo y quitándole esta parte de sentido de identidad con la bandera, porque tenía verde, blanco y rojo, y al final de cuentas pues se generaron conflictos en donde si no hicieron patria, si no soy parte de la propia historia, pues vemos muchos de los índices de inseguridad que se incrementaron en esos tiempos porque dejaron de ser parte de la patria, dejaron de hacer homenajes a la bandera y una serie de cosas por decisiones personales que afectaron a nuestro país, ¿no? Al final yo creo que el logo, si eso no es, lo que interesa es que opere el aeropuerto, ¿no? Claro, José. No me gusta el logo. Sí, está horrible, eso sí. Ahí hay consenso. Pero tampoco me gusta el método de creación. Fíjense, en eso yo creo que Claudia Sheinbaum al inicio del gobierno tuvo una iniciativa que me parece que habría que estimular, que es hacer una convocatoria pública. O sea, para que todos los diseñadores presenten sus propuestas, haya un jurado de expertos en no sé, no es mi área, en imagen pública, en fin, en lenguaje gráfico, lo que sea, y que se elija. Convocas a la población y a los expertos a presentar tus propuestas, abres a la participación ciudadana y bueno, finalmente hay una elección, pero tiene que ver con el método. Y por supuesto, el método de cómo se convoca a decisiones y a participación ciudadana es muy valioso en democracia, incluyendo la democracia gráfica. Alejandro, a ver, consenso, está horrible. Aquí hay unanimidad en este tema. La mesa tiene una resolución unánime. Hoy sí no hay debate. Aquí sí no hay debate, está horrible. Está horrible, está espantoso. Según yo no es ya ni sé si es el verdadero o no entre tanto revoltijo que hubo. Fue el que registraron. Pero también lo registraron, ¿verdad? Como marca, al parecer. Así es. Pero bueno, está tan feo que ni pareciera una broma, ¿no? O una fake news. Y aquí pareciera que la realidad superó a las fake news en su carácter sorpresivo. Y bueno, y también, bueno, yo digo que sí, coincido contigo, Jorge, que nos distraemos de lo superficial y luego estos debates, la declaración, en la frase, ahora el logo, no nos permiten entrar en el debate a profundidad, en el análisis de la política, etcétera. Pero bueno, también hay que decir que en este caso se puso muy divertido y muy creativo el debate en redes sociales y salieron muchos diseñadores espontáneamente o moneros, tanto a parodiarlo como a proponer logos que pues realmente son atractivos e interesantes, y creo que es una muy buena oportunidad para repetir lo que hizo Claudia Sheinbaum al inicio del sexenio de lo que decía José, ¿no? De llamar a un concurso público. Y pues sí, el aeropuerto por el logo comienza, hombre. Sí, pero que les paguen. Concurso con premio, con buen premio, sí. Sí, no, tremendo, ¿no? Porque además dicen, bueno, para acabarle de molar, el nombre del aeropuerto lleva el nombre de Felipe y luego cargado de tonos azules. Sí, no, ya, esas fijaciones, además, pero bueno. En México tenemos extraordinarios diseñadores gráficos. Sí. Histórica, el logo del México 68 es maravilloso. 68, sí. Sí, claro. Hay una gran tradición en creación gráfica que yo creo que habría que hacer honor a esa cultura y a esa creatividad. Así es. Bueno, pues ojalá, y la verdad es que esperemos que
que abran esta discusión también, ¿no? Y que no se quede ahí en un asunto de un logo espantoso. Y bueno, ya para cerrar, un comentario de Jorge Eduardo Cabrera Ucán, quien también nos está siguiendo en esta transmisión. Dice, yo soy maestro, dice, y mi punto de vista es que tiene que tener una directriz académica. Actualmente la asignatura de vida saludable, dice, no tiene programa dentro de la currícula ni perfil para el docente que imparte. Es un tema delicado que no debe terminar como enciclomedia. Dice, en Yucatán tenemos conocimiento de nuestro entorno, un libro adaptado académicamente. Pues ahí está, creo que la gente sí está interesada en estos temas que son realmente de fondo, ¿no? Y que tienen que ver pues con el futuro de quienes tienen hijos, de sus hijos, y el futuro de la nación. Y ojalá pues, se abra la discusión y que convoquen a un concurso para el logo del aeropuerto, porque este sí está muy feo. Creo que con eso nos despedimos, ¿no? Con eso nos despedimos. El logo está horrible. Bueno, no, muchísimas gracias. Y por supuesto, muchas gracias, Ivonne, José, Alejandro. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Y por supuesto también a quienes nos siguieron y nos siguen en nuestras plataformas, en Facebook Live, también ya saben, tenemos nuestros distintos canales en donde pueden escuchar esta discusión que tenemos aquí cada semana y que bueno, pues ya cada vez nos acercamos a la recta final, que es el 6 de junio. Muchísimas gracias. Buenas noches. Pásenla bien. Buenas noches. Buenas noches.